Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a ir un poco con la historia. Si se dan cuenta, pues ya vimos el gótico, un periodo donde la iglesia sigue, o más bien donde la iglesia toma el poder. eh, y es interesante, ¿no? Cómo se desarrolla la escultura, pero aparte de eso también es considerado un periodo muy oscuro, ¿no? El periodo que vamos a ver, el Renacimiento, pues la misma palabra lo dice, ¿no? El renacer, así es tomado en ese momento. Después de venir donde la iglesia dominaba, acá el hombre de alguna manera, digamos, se revela en los diferentes aspectos, en la literatura, la pintura, la escultura, en la ciencia y en todo, aparecen los grandes artistas, ¿no? Entonces es un periodo muy interesante. Así es que vamos a ver de forma rápido este periodo. En lo sociocultural, pues se entiende el Renacimiento, que es el periodo de la renovación ideológica y artística que durante los siglos XV y XVI comienza en Italia, ¿no? Y se extiende hasta el resto de Europa, dando paso a la Edad Media, a la Edad Moderna. Su característica esencial es la admiración del clásico grecolatino, de ahí el nombre del Renacimiento, pues se supuso que había renacido, ¿no? Todo el esplendor de los antiguos griegos y romanos. Los renacentistas consideraban esta cultura clásica como la realización máxima del ideal de perfección e intentaban obviamente imitarla, ¿no? En todo lo que se podía. Así es que realmente se retoma lo que se había venido trabajando antes, ¿no? Obviamente todo esto se da pues por todo el redescubrir, ¿no? El mundo clásico de la emigración de numerosos eruditos intelectuales y artistas desde Bizancio, conquistada por los turcos, trayendo consigo manuscritos de grandes escritores helenos y romanos, ¿no? Parte de eso aparece la imprenta y es la que le da el empuje más fuerte todavía, pues porque se pueden hacer todo ese tipo de publicaciones, ¿no? Características, podremos decir, la escultura en el Renacimiento tomó como base y modelo las obras de la antigüedad clásica y su mitología, con una nueva visión del pensamiento humanista, ¿no? Y de la función de la escultura en el arte. También, como una escultura griega, se buscó la representación naturalista del cuerpo humano desnudo con una técnica muy perfeccionada gracias al estudio meticuloso de la anatomía humana. Un papel fundamental fue la figura del mecenas, representados por la iglesia, y personajes de la nobleza que obtenían con su mecenazgo prestigio social y propaganda política, y abarcó todos los temas, ¿no? Lo religioso, mitológico, la vida cotidiana, los retratos de personajes, etc. Esta figura fundamental del mecenas es importante, ¿no? Porque quiera ser o no, los grandes artistas por ese medio es que se dieron a conocer, y todos esos encargos no fueron los que de alguna manera le dieron mucho protagonismo, ¿no? Los materiales, pues la escultura del Renacimiento se sirvió de toda la clase de materiales, principalmente mármol, bronce, la madera. El bronce pues compitió con el mármol principalmente en monumentos funerarios, fuentes y pequeñas esculturas para la decoración de interiores, así como en estatuas en cuestes. Las reproducciones de las estatuillas en bronce tuvieron gran difusión en el Renacimiento, debido al gran número de coleccionistas. La madera fue utilizada mayormente en los países como Alemania, España. La terracota fue empleada como material más pobre y por lo tanto, bueno, era más económico, pero es bien poco lo que se desarrolla. Entonces, podemos decir que en el Renacimiento pues aparece el mecenas, que es la figura fundamental, no es algo nuevo que se da, que protegían a los grandes artistas y financiaban sus obras. Uno de ellos era el Papa Julio II, León X, estaban los reyes, Carlos V en España, Francisco I en Francia, estaban los nobles y cortesanos, ¿no? Fonteveltro, Urbino, Sforza en Milán, Ferrara, Gonzaga, Mantua y los Medici en Florencia. O sea, cada región tenía su quien, digamos, financiaba. La técnica pues del tallado del mármol se recuperó en tiempos del Renacimiento con la perfección que había tenido durante el periodo clásico.
A partir de este periodo se empleó el taladro manual para eliminar la piedra hasta una cierta profundidad. Para las obras en bronce se necesitaba la realización de la obra previamente en arcilla y en cera para posterior fundición. En el caso de la talla en madera, pues siempre habla sobre todo en el norte de Europa y en España se podía realizar también la talla directa sobre el bloque, la madera con la ejecución de un boceto pequeño para su guía con el modelo previo, ¿no? En yeso o arcilla, y también pasarlo por puntos como en el caso del mármol. El modelado que se hacía obviamente era muy naturalista para hacer el real, ¿no? La historiografía divide este periodo entre los siglos XIV y el XVI, el XV, perdón, y el XVI, en dos etapas. Nosotros lo vamos a ver en dos etapas, en el Quattrocentro y en el Quinquecentro. En el Quattrocentro, pues Nicolás Pisano, ahí vemos el púlpito. Podríamos decir que pues de ahí ya comienza a darse, digamos, estos aires de la obra del Renacimiento. Pero obviamente todo va a comenzar con Lorenzo Ghiberti en Florencia, que es donde está la familia de los Medici, que son los mecenas y promotores del arte. La escultura florentina será durante siglo y medio la dominadora del retrato, del busto, del encuesto, del relieve y del bulto redondo, es decir, es como la capital del arte en ese momento, ¿no? Y acá vemos esta obra de Lorenzo Ghiberti, que es donde prácticamente comienza, ¿no? Que fue, bueno, si ustedes buscan la biografía y todo eso, o la historia, fue un concurso que hubo, ¿no? Donde participaron varios, pero él era un orfebre y era muy bueno en la fundición, entonces ganó el proyecto, ¿no? Y los elementos que él trabaja son los que ya le dan ese toque más de renacimiento, ¿no? Comienza, digamos, lo de la perspectiva, los detalles de la figura humana y todo eso que ya son muy, muy característicos, ¿no? Y el escultor más importante, podríamos decir, de ese periodo, que es Donatello, 10 años más joven que Ghiberti, fue muy polifacético en su obra, concentrándose sobre todo en la figura humana. Donatello es tenido en la historia del arte como el precursor de Miguel Ángel y es en verdad un artista independiente, fogoso y realista, ¿no? Su mayor interés en la figura humana, en las distintas edades, abarcando toda clase de tipo de gestos variados, expresados en su obra, los estados espirituales más heterogéneos. Por otra parte, se considera a Donatello como un gran experto, ¿no? En el tema infantil, sobre todo en la expresión de las alegrías de los niños, ¿no? Aquí está el David y así una serie de obras muy interesantes. Y la técnica del estaciado, que sería, digamos, uno de los aportes más importantes, que son esos tipos de relieve donde es bien delgadita la figura, acá se puede ver, pero que le da un naturalismo impresionante, ¿no? Generalmente lo utilizaba la perspectiva de abajo hacia arriba y eran mínimos detalles los que les iba bajando, pero era una técnica súper buena, ¿no? Y así hay mucho trabajo de él, de los niños. Muy expresiva, María Magdalena. Jacopo de la Quercia, que era otro de los escultores importantes también de ese momento. Una obra muy expresiva. Luca de la Robbia, que era, digamos, el que se caracterizaba más por la técnica, por decirlo así, porque todos trabajaban el bronce o el mármol. Sin embargo, él trabajó el barro cocido, ¿no? Una técnica muy diferente, la porcelana y todo eso. De hecho, la mayoría de piezas son en blanco
y coloreada pues el paisaje o lo que tenía de decoración, pero es el que se sale, ¿no? Claro, él venía de una familia de artesanos, ¿no? Entonces él lo que hace es seguir trabajando en la técnica, pero es de los pocos que sobresalen con una técnica totalmente diferente. Andrea Berrocho, que es otro de los importantes de ese periodo, y esa prácticamente sería la parte del Quattrocento.